Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Como saben, todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo ha leído el hermano Jason. Muchísimas gracias al hermano Jason por la lectura del salmo número 139. Gracias, le damos y vamos a empezar con este salmo. En el título a mí me aparece omnipresencia y omnisciencia de Dios, pero yo le he decidido poner como título el Dios que me conoce, porque voy a hablar un poco de que solamente Dios nos conoce a nosotros mismos. Nosotros a veces pensamos que conocemos a las personas y cuando pasa algo nunca le pasó decir pensamos que te conocía, pero no lo conocíamos en sí como era, porque las personas que hacen nos muestran lo que quieren nada más, no por a veces que sean malos, que a veces le da vergüenza mostrar sus pecados, sus cosas, pero amado, con Dios no sucede. ¿Nunca vieron esos jóvenes, los que tienen hijos y los que no, y los que lo están teniendo y están creciendo? Téngalo por seguro que quizá algún día lo va a ver, pero yo lo he visto que en sus cuartos ellos dicen no pasar. ¿Nunca vieron eso así? O dice zona privada, cosas así. O que golpea antes de entrar, algo así. O respete el lugar. Amados, con eso no sucede con Dios. No hay lugar donde el Señor no pueda entrar. No hay zona privada, no hay una vida privada acá que Dios no pueda entrar. No es acá como dice, no, Dios es un caballero. No hay lugar donde el Señor no esté. Entonces vamos a ver un poco de los atributos de Dios en esta ocasión. No me voy a ir desplazando por el Salmo,
¿sí? Algunos creen que es un salmo de David, otros no creen que es un salmo de David. El tema mío en sí no voy a profundizar exegéticamente punto por punto, pero sí voy a tocar los puntos que él toca ahí. Incluso esta traducción me parece omnipresencia y omnisciencia de Dios. Bueno, lo que voy a desarrollar del versículo 1 al 6, vamos a hablar un poco de la omnisciencia de Dios, si eso sí, de la omnisciencia de Dios. Del 7 al 12 vamos a ver un poco de la omnipresencia de Dios. Y del 13 al 16 vamos a ver la omnipotencia de Dios. Después una conclusión, ¿sí? Como podemos estar seguros después si hemos creído en Jesucristo, que tenemos esa seguridad de vida eterna. Después lo último, del 19 al 24 voy a tocar un poco de la santidad de Dios, o esa respuesta a la justicia de Dios, cómo Dios va a pagar al impío, ¿sí? Bueno, escuche, aparte de esto, tengo unas hojitas que he anotado en estos días. Tengo la Confesión de Fe Bautista del año 1689, donde tengo la Divina Providencia, y estoy dando los créditos un poco de la confesión, que ya la vamos a ver, y un poco del libro de los atributos de Dios de A.W. Pink, ¿sí? Dicho esto, ya di un poco los créditos y bueno, algunos apuntes que tengo yo. Vamos a empezar un poco con el Salmo número 139. ¿Por qué creerá, usted cree que Dios nos conoce más que a nosotros? Claro, exactamente, porque Dios mismo nos hizo, Dios mismo nos formó. Vio esos padres que dice que los hijos creen que se conocen y el padre los conoce, amado, porque más una madre, porque los llevó incluso desde el vientre que los tenía ahí. La madre puede conocer incluso los movimientos cuando estaban, puede sentir, ¿sí? Entonces, si nosotros como criatura, una madre puede conocer incluso cuando un hijo no dice nada, sabe los sufrimientos, cuando calla, entonces ¿cómo Dios más nos va a conocer a nosotros? Es más, Dios conoce incluso nuestros pensamientos. Acuérdese lo que dije de entrada. No voy a estar desarrollando punto por punto de acá, pero sí está muy apegado a lo que dice el Salmo 139. ¿Por qué conoce nuestros pensamientos? No solamente nuestros pensamientos, escuche lo que la traducción del hebreo sería, Dios conoce lo que hay atrás de nuestros pensamientos, incluso antes que hablemos ya sabe las intenciones que hay en esas palabras. Usted puede hablar algo y transmitir algo, pero Dios que está atrás sabe eso lo que dijiste con tu boca, pero en tu pensamiento hay otra intención en tu corazón, porque Él conoce lo oculto del corazón. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce lo oculto de nuestro corazón. Es cada escondrijo que hay que tenemos, cada puertita que no le queremos abrir a las personas que tenemos cerrado. Aquí no me entre. Bueno, Él no hay aquí no me entre. Él entra y saca. Él es luz en esos lugares incluso donde hay tiniebla. Dicho esto, voy a empezar un poco, me voy a pegar un poco a lo que dice Pink acá, ¿sí? Hablando, amados, de la omnisciencia de Dios. Entonces, Dios conoce cada escondrijo que hay en nosotros, como dice Daniel 2.22. Incluso esos lugares que están, vamos a decir, en las tinieblas, Él, en esos lugares que no queremos abrir a nadie, bueno, todo está abierto a Él. Estamos estudiando el libro de Hebreos los domingos, ¿no? Mañana es el capítulo número 4. Bueno, mañana voy a hacer del versículo número 1 al versículo número 11, más o menos. Pero en el versículo número 13 de Hebreos 4, versículo 13, escuche lo que dice Hebreos 4:13. Eso lo vamos a ver el otro domingo. Pero ahí dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, escuchen, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, escuchen, no hay un lugar que se pueda esconder la persona ante los ojos del escrutinio de Dios. En Génesis, acuérdese cuando Dios creó al hombre y a la mujer, bajo ese mandato, ese pacto que conocemos nosotros de prueba, ¿sí? A ver, de la fidelidad de Él. Acuérdense que lo puso en un lugar que era un Edén.
y él le dijo que no tenía que comer de cierto árbol. ¿Por qué? Porque si comía de eso, ¿qué iba a pasar? Ese árbol iba a producir muerte, ¿sí? En el capítulo número 3 de Génesis, escuche, después que habían comido, dice que en el versículo número 7, 3:7, dice, se le abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No sé si imagina la escena usted, unas hojitas, yo conozco las hojas de higuera, no sé cómo las habrán cosido, el asunto que se querían tapar sus partes, la mujer y Adán, ¿no? Y oyeron la voz del Señor, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita sea entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces ahí puso enemistad entre el hombre y la simiente. Y de ahí vemos que hay una enemistad entre los hijos y hijos de Dios. Lo cierto, ¿usted cree que lo tomó por sorpresa eso al Señor? Cuando vemos un poco de ese pacto intratrinitario, sabemos que no lo tomó por sorpresa a Dios esto. Es más, Dios dice que el Cordero que quita el pecado del mundo, como dice Pedro, creo que 1:21, ya estaba preparado antes de la fundación del mundo, predestinado. Entonces, Dios no lo tomó por sorpresa. Cuando conocemos que sea un poquito de la soberanía de Dios, de la supremacía de Dios, de la providencia de Dios, del decreto de Dios, sabemos que incluso esta caída de alguna forma estaba decretada por Dios para que se revelaran otros atributos de Dios. No habría santidad, no habría gracia, no habría misericordia si no hubiera entrado, aunque Él no es el autor del pecado. Pero entonces cuando vemos un poco de la omnisciencia de Dios, estamos en el Salmo número 139, ¿no? Entonces cuando vemos un poco eso, de ese Salmo, que después vamos a examinar un poco más, que dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Escuche la palabra, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos, y has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí yo, el Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Escuche esto, lo que habla de estos atributos de Dios. Dice, no lo puedo comprender. Esto sobrepasa el entendimiento de nosotros. Esto no es algo que nosotros buscamos entender y comprender, sino que nosotros lo aceptamos por fe, ¿sí? Aceptamos por fe de que el Señor incluso nos cubre, nos rodea para nuestro bien. Y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, escuche, todos los caminos le son conocidos al Señor. Para nosotros podríamos decir que es causa de alabanza y de gozo esto de que el Señor conoce, sabe todo sobre nosotros. Entonces esta omnisciencia de Dios, Dios tiene conocimiento de nosotros, pero escuche, omnisciencia o conocimiento de Dios
no es algo que Dios debe adquirir. Vio cuando usted tiene que adquirir, o nosotros debemos adquirir conocimiento, incluso cuando yo tengo que preparar el salmo, tengo que preparar la prédica, lo que sea, yo debo adquirir conocimiento. Si no te voy a repasar estos temas que ya lo di, los tengo que volver a repasar y repasar, pero Dios no es así, amado. No es que Dios nos conoce o tiene que adquirir conocimiento para tener sabiduría, porque no sería Dios el que está ahí, es que ya nos conoce. Vamos a ver que este conocimiento, dentro de un rato vamos a ver que la palabra es Yadá ahí, creo que en el griego, eso en el hebreo, pero creo que en el griego es ginosko, que tiene que ver más con una relación de amor. ¿Sí? No con un conocimiento preadquirido. Para enamorarse de una persona, tiene que ver las cosas de una persona, lo que sea. No voy a entrar en las causas del enamoramiento de una persona. Hay personas y cada una se define por cosas. Usted se enamora por reconocimiento de una persona. Usted se enamora... sí, eso tiene un nombre. No me acuerdo, Homo sapiens, no me acuerdo, tiene un nombre, que una persona se enamora de una persona por conocimiento, se enamora por el espíritu, vamos a decir, cristiano, pero aunque usted no lo crea, se enamora porque la billetera es gorda, ¿sí? De verdad, por la belleza física, por un cuerpo agraciado de una mujer, por el porte del hombre, lo varonil que es el hombre, lo atento, lo gentil, lo amable, lo cortés que puede ser para lograr seducir a la mujer, por lo que sea, las causas, ¿sí? Por interés. Varias las causas, ¿no? Dios no es así. No es que Dios necesita conocernos para después amarnos. Dios nos ama, escuche, incluso, creo que es Romano, capítulo 5, del versículo 6, escuche. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces, fíjense, Dios nos amó, nos conoció, incluso nuestra condición pecaminosa, y aún así nos amó antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Entonces, ¿hay algo para gloriarnos? ¿Hay algo para jactarnos? No, amados, no hay nada que podamos jactarnos o gloriarnos ante la presencia del Señor. Entonces, cuando hablamos de esta omnisciencia o este conocimiento que tiene de nosotros, lo único que Dios pudo conocer o ver en nosotros, ustedes saben, son nuestras cosas pecaminosas. Es así. Entonces, Dios puede ver todas las cosas, incluso que están dentro de nuestra mente, que están dentro de nuestro corazón. Creo que dice Mateo capítulo 12 que vamos a rendir cuenta incluso de aquellas palabras ociosas que han salido de nuestra boca. Entonces Él conoce cada cosa, cada intención que está ahí. En Ezequiel capítulo 11, versículo 5 dice, las cosas que suben de vuestro espíritu, yo las he entendido. Entonces cada cosa que está incluso en nuestro espíritu, Él ya las ve, porque Él nos conoce. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, amado. Por eso que más adelante, ustedes y apreciados el Salmo, más adelante el salmista invita a no ser hipócritas, o nos invita a no ser hipócritas en una parte donde el salmista, fíjese que le dice a Dios que lo examine a él, en una parte cuando le dice, examíname a ver si hay maldad dentro de mí, o pruébame, en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
Ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un hombre que es sincero, un hombre que no es hipócrita. Y así tendríamos que ser nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce a su Dios. Él sabe quién es su Dios. Él no se, usted dirá, bueno, Dios me puedo esconder de Dios. Amado, la omnisciencia, cuando usted sabe, vamos a decir, conoce por lo menos lo mínimo de la omnisciencia, el conocimiento de Dios. Yo leí un relato solo, que es del de Adán y Eva, cuando se quisieron esconder, y parece graciosa la ilustración tapándose una hojita, ¿no? Ante el Creador que los hizo. Sí, Dios no es que no sabía. Con Dios no podemos estar jugando a las escondidas, amados. O como esos chicos que se tapaban con la sábana o se esconden ven la mano en los ojos y dicen, no estoy acá, y creen que como que no pareciera, esos chicos que se esconden de papá y mamá, son inocentes. Y uno como le sigue el juego. Pero no es así. Con Dios no. Dios quería que reconocieran lo que habían hecho. Quería que confesaran. Entonces Dios todo lo ve. Entonces no me diga que cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios sabía que cuando salieron afuera al campo, Caín lo había matado. No es que Dios se le escapó en la omnisciencia de Dios. ¿Acaso cuando Acán roba el lingote de oro en Josué capítulo 7, usted cree que Dios no sabía que había pecado en el campamento? Y José dice, ¿por qué estoy perdiendo esto? Es porque Dios sabía que había... O cuando Sara se ríe, dice, le dijo, estaba hablando en la tienda con el hombre, Dios tratando con el hombre, le dice, vas a tener un hijo. Dijo la señora viejita. Como que... Y el Señor se le apareció y le dijo, ¿te reíste, Sara? No, Señor, dijo. ¿Cómo que no te reíste? Yo te escuché. De ahí viene Isaac, risa. Pero fue así. Dios sabe cada cosa que hacemos, por más oculto que estemos. Incluso Dios sabe, podríamos hablar en el sentido pecaminoso, pero los cristianos no tienen. Acá cuando vemos en este salmo, es una teología más que teología vamos a decir, propia de Dios, que estamos hablando de los atributos de Dios, aunque está enfocado en los atributos de Dios, esta teología es una teología conocida como la teología práctica. ¿Qué es esto? El salmista conocía a Dios, y porque conoce a su Dios, que su Dios lo conoce a él, entonces puede vivir una vida. Amado, saber que Dios conoce todo de nosotros, incluso nuestros pecados, y que nos ha perdonado, de alguna forma también, y saber que Dios nos está mirando en todo momento. No hay lugar donde Dios no esté. Aunque cuando estudiamos esta teología profunda, sabemos que Dios está en todo lugar, pero actúa de formas diferentes. O sea, está en todos lugares, pero su forma de actuar es diferente en cada lugar. Yo puedo ser esposo, puedo ser pastor, y también puedo ser un hermano en un lugar. Pero aunque estoy en el mismo lugar, a veces puedo estar, como mi esposa puede estar trabajando en un lugar, en una computadora, y a la misma vez es esposa atendiendo ahí, pero está en un lugar haciendo varias funciones ahí. ¿Sí? Dios en su omnipresencia, omnisciencia, está en todos lados también, pero actuando de forma particular con cada persona sin violar ninguno de sus atributos. ¿Mm? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Dios sabía todo, incluso con este salmista David. ¿Usted cree que luego cuando usted ha hecho un pecado, espero que no, pero pasa un tiempo y dice, usted por supuesto no va a pensar, me salí con las mías. Por supuesto que nadie, pero me dice, ay Señor, gracias por librarme de esta, que nadie se enteró, la próxima no la voy a hacer, lo prometo. Mentira, se miente usted, porque a menos que venza ese pecado, el pecado lo va a revolcar de nuevo. Creo que fueron como 9 meses, un poco más. Y tarde o temprano, como dice Números, tu pecado te alcanzará. Números 32, versículo 23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y eso es lo que sucedió con qué. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7, cuando viene un profeta, no me acuerdo cuál era este profeta que se acercó a...
Natán creo que era, se acerca a David y le dice, y le hace como, como una entrada, una palabra, dice que había un hombre que se había robado unas ovejitas y teniendo muchas ovejas, y se fue y se robó la ovejita justa que tenía esta. Y David se indignó y dice, tal hombre merece morir, dice, ese hombre eres tú, le dice. Y él se quedó pensando así, como Dios sabe todo, ¿no? Por la boca muere el pez, ¿no? Cuando usted pide, es injusto. Es como que si usted se estuviera señalando con el dedo, usted se llevara la pistola a la cabeza, creo, o se pusiera la horca en el cuello. ¿Quiere justicia? Dice el Señor. Bueno, ese hombre eres tú. Ustedes conocen qué había hecho. ¿Usted cree que se le escapó a Dios, que este hombre fue a adulterar, tuvo relaciones con esta mujer, codició, estaba en la guerra, estaba oceando por ahí? Eso pasa, ¿sabe por qué? Porque una persona cuando no está en las cosas de Dios, tiene tiempo de mirar otras cosas. Le gustó la hermosura de esta mujer, que se vio que se estaba bañando desnuda, la codició. Tenía muchas mujeres, pues no va a decir que no tiene mujeres este hombre, David tenía, pero fue a buscar la que era de este hombre, un hombre valeroso, un hombre de batalla, un hombre que iba al frente, un hombre que durmió a los pies de ahí de él, que no se quería ir ni siquiera a dormir con su esposa. Es más, lo quiso embriagar. Acá como en la Argentina, perdón la palabra que se dice, no sé cómo se dice en su país, pero acá se llama enchufar. Le quiso dar el hijo que él tenía, su pecado, que pensara que era de él. Y dice, ve con tu esposa. Claro. Fíjese cómo tramó todo esto, ocultó el pecado. Pero en la omnisciencia de Dios no pasó desapercibido esto. Dios estaba mirando. Dios conoce todo. Incluso cuando pasó esto, planeó, lo mandó a matar. Que lo mandó que lo pusieran adelante. Entonces sabía en esa, vamos a decir, en esa omnisciencia de Dios y esa omnipresencia que está en todos lados, también tenía ese conocimiento. Tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar a nosotros. Porque todos estos designios de la carne son enemistad contra Dios y Dios no quiere saber nada con el pecado. Entonces Dios nos conoce. Cuando nosotros pensamos que pasó mucho tiempo, que salimos, vamos a decir, airosos de esta, o la escondimos por ahí, eso nos olvidamos. El pecado es astuto. Por eso que, fíjese, el pecado se designa como tinieblas, porque incluso tapa y hace que se olvide eso, queda como en oculto. Conmigo cuando a usted se le cae en la oscuridad, ¿no ve? Bueno, el pecado se oculta en la mente de alguna forma, no sé cómo es que lo hace, se oculta. Pero cuando viene la luz y la palabra de Dios trae a eso, ilumina. Por eso que creo primera Juan dice que Dios es luz, y no hay oscuridad en él, no hay tinieblas. No hay lugar que usted diga, este lugar está oscuro. No, amados. Entonces Dios conoce todo. Muchas personas desearían que no hubiera un testigo en el día del juicio final. Pero hay un testigo, no solamente nosotros, sino que está Dios, nuestra conciencia. ¿Qué pasaría si en el juicio final, como decían muchos, Dios pusiera, y seguramente va a haber testigos, una pantalla? O ahora, si Dios decidiera revelar sus pecados, todas las cosas en secreto que las hizo, no solo que las contó, porque por ahí te las confesó en parte, pero si Dios las pusiera en una pantalla segundo por segundo, como fue llevando usted esto. Diría, no, porque pasó así, yo caí porque fui débil. Pero fíjese, si Dios pusiera así, como usted se está disfrutando y gozando y llevando cada paso para ir a ese lugar. No podría decir, no, sucedió porque así justo me agarró el pecado, medio mal paradito. No, amado. Por eso estamos viendo los domingos el estudio de Hebreos, como se empiezan a deslizar, vimos la primera. Este domingo que pasó anterior, se empiezan a endurecer, amados. Y después no pueden decir que Dios no les advirtió, porque Dios es el que está escudriñando nuestros corazones. Dios es el juez de nuestras acciones. Está mirando, el Espíritu Santo nos advierte. Entonces es así. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 7, versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Oseas capítulo 7, versículo número 2. Fíjese lo que dice.
no consideran en su corazón, que escuchen, que tengo memoria de toda su maldad, de todos sus pecados. Salmo 90, versículo 8, dice algo parecido, parafraseándolo, dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros o nuestros pecados a la luz de tu rostro. Entre esos dos textos que podemos ver, ¿sí? Que Dios puso, o sea, toda la maldad o pecado delante de su rostro, ¿sí? Las personas nunca consideran en su corazón que Dios tiene memoria. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que Dios borre? Bueno, Dios dice que cuando vamos a Jesucristo, Dios borra todo eso, lo tira. No me acuerdo más, dice. Pero el hombre pecador piensa que puede pecar y porque no viene un castigo, Dios no se va a acordar. Hay un libro, que no es físicamente, pero se dice donde el libro de la vida, donde todas nuestras acciones en el Apocalipsis están asentadas en el libro de la vida y se van a abrir un día en el trono blanco para todos aquellos que sean levantados de la muerte. Y darán cuenta de sus acciones. Hoy se puede ir me escapé, me burlé de la autoridad, lo bloqueé al pastor. No, o estas cosas no me las van a ver. No ve papá, no ve mamá, no lo ven los hermanos. Téngalo por seguro, el Señor lo está viendo. No hay tiempo para Dios. Mentira, excusas, porque Dios está viendo cada acción que tiene usted. Y en ese día de juicio usted podrá mentirme a mí, podrá mentir a un hermano, lo peor que hay, que yo siempre digo lo mismo, es un hipócrita que se engaña a sí mismo. Porque usted puede engañar a muchas personas, ponerse la careta, como decimos acá, o ser falso e hipócrita, hasta creerse uno de nosotros. Pero en el día del juicio no podrá engañar al Señor. Hay pruebas, y las pruebas son las que usted mismo ha dejado. Entonces es así. Dios conoce nuestro camino, nuestro andar, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando nos acostamos, incluso cuando pensamos. ¿Sabe? Nos conoce antes de que naciéramos, cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo ahí, la palabra, porque yo le dije, no voy a estar texto por texto, pero en una parte dice que nos entretejió o nos formó. Es como tejer. Dice nuestras entrañas. Bueno, la palabra entrañas que aparece ahí, amado, no significa entrañas, entrañas. Para el hebreo, ¿sabe qué significa eso? Nosotros le decimos, usted no le dice a una persona cuando está enamorado, sea quien sea, no le dice, te amo con todas mis entrañas. No le dice así, ¿no? ¿Cómo le dice? Te amo con todo mi corazón. ¿No le dice así? O estás en todo mi corazón. Si usted es un cristiano le dice, en mi corazón está Dios, y vamos a decir la persona y otras personas que tiene, lo pone a Dios primero, pero ¿qué dice? No dice, en mis entrañas está Dios, ¿no? Bueno, cuando dice eso, es lo que nosotros conocemos como corazón. O sea, formó. ¿Qué significa esto, amado? Significa que Dios nos formó, escuche, todo, no solamente el cuerpo, ¿sí? Es más, nuestro embrión dice que vieron, no solamente que Dios nos vio, sino que nosotros, imagínense, nosotros viéndole. Quizá ahora nosotros no acordamos, se borró eso, pero dice que en un momento, ¿usted se imagina? Está en todos lados. Usted, bueno, quizás cuando se escribió esto no existía, ¿cómo se dice eso que existe en el día de hoy? La radiografía, la ecografía. Pero fíjese, Dios antes que existiera esto ya estaba ahí formando. Por eso cuando estos asesinos, y lo digo de verdad, es así, son asesinos y matan los bebés, dicen no, que no son bebés. Dice sí. Un embrión tiene vida. Es más, se atreven a meter la mano donde está la mano de Dios, formando para sacar, pero van a rendir cuentas, porque Dios es el que estaba trabajando ahí, en ese vientre. Cada uno que fue ahí, y si alguno pasó lo que hizo, nosotros, ay, yo pasó esto, bueno, hay perdón de pecado para esas cosas, amados, pero Dios estaba, incluso Satanás viene a robar, matar y destruir, y una vida que tiene ahí ya tiene vida, dice Dios está formándolo. Entonces, téngalo por seguro
que Él conoce cada condición que somos nosotros. Por eso sabe el Señor que somos polvo y que no podemos ir. Por eso siempre le digo, estamos viendo una serie de Hebreos, hoy es un tiempo de gracia. Usted cree que se conoce, pero no se conoce. Usted cree que es bueno, pero no es bueno. ¿Cómo podemos saber? Bueno, aquel que nos hizo sabe cómo somos. Por eso es solamente Dios nos conoce porque Él nos formó. En el principio nos hizo bien, nos hizo buenos, nos hizo justos, pero a causa del pecado, amado, es que fuimos de alguna forma deformados por el pecado, fuimos corrompidos, fuimos depravados, todo. Entonces, a causa de eso, conociendo eso, Dios envió a su Hijo amado para que muriera en nuestro lugar, vivir una vida santa, una vida justa, ¿sí? Para que nosotros, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Entonces, porque nosotros no nos conocemos, amados, a nosotros mismos, haríamos bien en pedirle a Dios que nos conoce, que nos examine a nosotros, como dice el salmista ahí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. A veces hay camino de perversidad. ¿Pero para qué? ¿Usted cree que no conoce Dios eso? Claro que conoce. Está pidiendo, escudriñame, mírame. No hay lugar donde hay lugares que de verdad nosotros no sabemos. Por eso debemos pedirle al Señor que nos examine. ¿Pero para qué? Y fíjese el propósito. Y guíame en el camino eterno. Y así termina. Y es para eso, por eso que debemos pedirle al Señor, examíname, mírame, guíame. Pero hay un propósito, ¿para qué es? Para poder caminar el camino eterno. Claro, para que Él nos guíe. ¿Usted cree que a Dios le agrada sacar los trapitos al sol de nuestros... Cuando Dios interfiere en nuestra vida, saca nuestras suciedades y las muestra de verdad, las revela para que nosotros de verdad nos arrepentamos de nuestros pecados, para que confesemos nuestros pecados. Está interesado en nosotros más que nosotros, porque Él de verdad nos conoce. Entonces saca nuestras suciedades para que nosotros nos arrepentamos y Él las tira y se olvida de eso. ¿Sí? Entonces Él conoce nuestros corazones, incluso nuestros pensamientos, como dice el salmista ahí. Pero quiere que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados para que, como dice el salmista, podamos llegar a ese camino eterno al final. Y es así. Dios conoce cada cosa. Cuando Pedro, ¿se acuerdan cuando dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sabes que te amo. Más allá de la palabra que aparece ahí, si es agape o fileo, el que habla. Dice, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. En otra parte dice, Pedro, ¿me amas? Y el Señor, él dice, Señor, tú sabes todo. Y tú sabes que te amo. Él quiere incluso que le confesemos nuestros pecados, que le amemos. El Señor sabe todo. Me acuerdo, me viene a la mente una parte que estaban discutiendo y el Señor siempre sabía que había en su corazón. Dice, ¿por qué piensan así de mí? Decía. ¿Cómo? O cuando estaba ese hombre, no me acuerdo, sentado ahí en un lugar, creo que es en Juan 2, porque no lo tengo anotado. Dice, cuando estaba sentado ahí, Natanael dice, ella sabía que estaba sentado ahí, o sabía dónde estaba a Pedro, y dice, ve y tira eso y en el pez y sale. Conoce todas las cosas, conoce los pensamientos de cada uno, las acciones de cada uno. O cuando ese justo que se creía justo dice, oh, si supiera de quién era esta ramera no estaría haciendo eso. Y el publicano dice, ¿por qué piensas así? Dice que es mejor, pero él sabía que había en el corazón de cada uno y sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso usted le ama al Señor sinceramente, o por qué está por el Señor. Hoy estábamos hablando acá en esas charlas que tenemos siempre, o diálogos que estamos hablando todo el día del Señor, y te acordás que estábamos hablando un poco de cuando en Juan 6, que se fueron todos, dice, por los pan y los peces, y el Señor se da vuelta y le dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, ¿ah? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Exactamente. ¿A dónde iremos? El Señor sabe nuestro corazón, pero quiere que confesemos a dónde podemos huir
de su presencia. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde hay plenitud de gozo? No hay ningún lado donde podamos ir. Entonces, haríamos bien si examinamos nuestro corazón, si miramos nuestro corazón como cristiano. Y si usted no es un cristiano, sépalo que hay un testigo. Usted podrá salir airoso, quizás. Es más, quizás se podrá mezclar entre la multitud de los cristianos y pensando que esos pecados que viven en secreto, nadie los va a sacar. Cualquiera de nosotros podríamos confesar y pasar a diferente, decir, el Señor saca a la luz los pecados. ¿Pero por qué? Porque nos ama. ¿Sí? Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado, sí. Es así. Y es bueno cuando hace el Señor eso para participar de su santidad. Entonces Dios conoce todo de nosotros. Amados, conoce nuestro pasado, incluso cuando estábamos naciendo. Dios conoce el presente que estamos viviendo, incluso el futuro. Todo está dentro de su conocimiento infinito, que lo abarca todo, porque Dios es eterno. No hay un lugar, Dios no tiene que estar aprendiendo cosas sobre nosotros, en ese conocimiento que tiene solamente del futuro. Daniel 4:35 es un texto que a mí me encanta, que dice, escuche, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, escuche, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Daniel 4, versículo 35. Él conoce todas las cosas e incluso hace todas las cosas como a Él bien le place, pero sin violar ninguno de sus atributos. Entonces, no hay ningún pensamiento que hay en el corazón del hombre. No hay ningún pensamiento que esté en nosotros, incluso antes que lo estemos haciendo, esos pensamientos incluso ya los conoce antes que nosotros salgan de nuestra boca. Conoce cada acción que está en el futuro. Quizás nuestro futuro pueda estar incierto. Lo cierto es que si usted ha confiado en el Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados pasados, puede tener una certeza futura. ¿Por qué? Porque dice que en el futuro todos los que han ejercido fe en el Señor Jesucristo, no solamente fe, sino que viven conforme a su fe, como vamos a ver mañana, viven una vida conforme a su fe, usted puede estar seguro de un descanso eterno con Jesucristo. ¿Sí? Incluso ese futuro incierto puede ser cierto ahora escatológicamente. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su conocimiento y nos ha mostrado cómo va a ser eso en el futuro. No hay nada escondido, ni siquiera el futuro. Y Dios ya nos anticipa nuestro estado eterno. Entonces podemos gozarnos y participar. Eso como cristiano. Dice así, Él hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cómo es posible? Para eso tendría que hablar de una materia que se llama el decreto de Dios. Dios, ¿por qué conoce? Porque Dios ha decretado todo, amado. Sencillamente es así. Cada cosa que sucede, y esto sin violar, vamos a decir, porque nosotros somos seres racionales, sin violar va a ser nuestra libertad o nuestro libertinaje. Somos agentes morales, sin violar nuestra conciencia. Simplemente Él se vale, vamos a decir, de nuestro propio, Él sabe incluso cada cosa. Ahora dentro de un rato voy a desarrollar un poco más esta materia, ¿sí? Pero Él, todo lo que está, va a suceder incluso en el futuro, como dice Apocalipsis 1:1, las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque ella las predestinó, incluso Apocalipsis. Vemos todo cómo va a terminar. ¿Por qué? Conoce todo. Porque Él lo decretó. Yo no sé usted, pero yo siempre me gozo de esto. Saber que uno puede confiar. Usted, ¿cómo es posible? Mire, amado, ¿cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento? Profecías, decenas de predicciones que estuvieron en la historia de Israel, lo que Dios dijo que iba a pasar del huerto de Edén, si Adán comía, lo que iba a suceder, lo que sucedió cuando comió. Cada cosa Dios sabía en el arca de Noé cuando dijo, Abraham cuando estábamos hablando ayer, 430 años iban a pasar esto y este pueblo iba a ir en esclavitud, pasó eso, los huesos del Señor Jesucristo que no iban a ser
rotos, las ropas de él que no iba a ser quebrantada. Hay muchas cosas que se escapan. Usted dirá, bueno, hay cosas que se pueden llegar a manejar. Nadie, amado, sabe dónde va a nacer. Nadie usted puede decir, voy a nacer en Belén. Nadie puede decir eso. O voy a nacer así, así, y van a hacer, o que me va a traicionar tal persona. Cada uno estaba ahí, Dios conocía a cada uno, conoce los pecados, conocía los pecados de Judas. Conoce todo, lo bueno y lo malo de nosotros, nuestro andar, nuestro levantar. ¿Por qué? Porque Dios, amado, hay algo que al hombre no le gusta. Cuando yo digo que Dios decretó todo, muchos dicen, amén, dice. Pero cuando digo Dios decretó todo, incluso, vamos a decir, me atrevo a decir esto porque una vez lo hablé sobre el superalaxanismo y el infralaxanismo. Yo dije, Dios decretó incluso la caída, hasta algunos reformados se molestan. Porque parece como que se molestan porque eso como que está atacando el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos en alto la supremacía de Dios. Y Dios no es el autor del pecado, el hombre es responsable de sus acciones. Entonces Dios ordenó todo, porque Dios conocía incluso la crucifixión de Cristo. ¿Ustedes creen que Él mandó a su Hijo amado? Estamos hablando de conocimiento. Ni siquiera pude hablar tres atributos más que me faltan y la conclusión. Y ya voy 45 minutos hablando de un solo atributo. Y podría seguir hablando. Me quedan 3 atributos que no queda para hablar. Pero Dios conoce todo. ¿Usted cree que lo llamó por alto, lo pasó por alto cuando agarraron a su Hijo amado? No, Él conocía. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él lo decretó. Él conocía, Él sabía, y esto tenemos que hablar sobre soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Sabía que el hombre en su pecado iba a actuar así, de esa forma. Sabía que Adán iba a actuar así. Sabía que la mujer iba a actuar así. Sabía que Satanás iba a querer hacer eso. Pero Dios no es el autor del pecado. Dios se vale, quizá como es en nuestra confesión, de alguna forma, cuando hablamos de esta materia que se llama la divina providencia, se vale de agentes secundarios, pero Dios no es el autor del pecado, el hombre es responsable, pero Dios conoce todo, y como Dios conoce que somos polvo, Dios conoce que no podemos venir a Cristo, por eso que nos regala esa salvación que es por gracia. Nos da ese regalo divino, nos da la fe, nos da el arrepentimiento. Acuérdense lo que dijo Agar, tú eres Dios que ve. Génesis 16:13. ¿Se acuerda? Cuando estaba en ese lugar con su hijo a punto de morir, incluso Dios estaba viendo en todo momento, en todo lugar, está la presencia de Dios. No hay un lugar donde el Señor no esté presente. Entonces, Dios conoce cada cosa, nuestros pecados, nuestras caídas, que no íbamos a venir a Cristo. Entonces, por eso que Dios es el que tuvo que descender. Dios vio. Entonces, debemos hacer bien como cristianos. ¿Qué podemos aplicar para nuestra vida? Bueno, yo ya fui perdonado de mis pecados. Bueno, amado, haríamos bien si sabemos y conocemos bien este atributo de Dios. Entonces, cuando usted va a pecar o va a hacer algo, tenga en cuenta que Dios, como dice, hay una doctrina que es conocida como Corán Deo, creo que es Corán Deo, en la presencia de Dios. ¿Vio como dice? ¡Qué lindo! Cuando a la gente le gusta, yo veo que en este mundo, por lo menos donde me toca vivir por un tiempo, la gente vive por algo que se llama sentimiento. Y a mí me dicen que yo no tengo sentimiento. Pero le gusta cuando dicen, mi embrión vieron tus ojos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Pero usted no dice lo mismo cuando está pecando, ¿no? No lo dice. O cuando fue a pecar no dice, ah, me vieron. Porque la idea ahí es cara a cara. Como estaba Jesucristo, dice cara a cara en el principio, así es la idea. Pero si a usted le gusta esas cosas del sentimiento, la próxima vez que dice mis ojos vieron mi embrión, bueno, sepa que Dios está. Es más, mañana tenemos que hablar que es un día del Señor. El Señor Jesucristo nos viene a visitar. Está acá. El Padre, imagínense viendo toda la congregación en el mundo. Y su Hijo y usted no está presente. Están otras cosas. Pero Dios está presente y Dios está viendo qué va a hacer mañana. ¿Qué es lo que tiene más importante para hacer? Dios lo ve.
Y no es por obligación, porque si viene por obligación, que alguien le dijo, Dios va a ver el corazón, porque está. Dios examina nuestro corazón. Tiene que ser un corazón de verdad, venir agradecido, ver cada parte de nosotros. Amados, otro atributo que sigue, espero que me dé el tiempo, es la omnipresencia de Dios o la presciencia de Dios. La presciencia, amados, escuche, muchos se relacionan, vamos a decir, como que Dios conoce de antemano. No me da tiempo de hablar mucho sobre este tema, pero escuche, la palabra preconocimiento, que ya lo anticipé de antemano, no voy a ir texto por texto, pero es lo que habla más o menos el Salmo 139. Esta palabra preconocimiento o un conocimiento anticipado, escuche, está más relacionado con un afecto. ¿Dónde lo encontramos? Dice, ¿dónde está, pastor? Bueno, tú me has conocido. Versículo número 2. O versículo número 1. Has examinado y conocido. Versículo 2. Has entendido, escudriñado. Todos mis caminos te son conocidos. Y aún no está la palabra, me conocido. ¿Qué es esa palabra conocido? Preconocimiento. Muchos dicen, sí, es intimidad, como dice la hermana. Sí. Pero muchos dicen, no, Dios me conoció. Fíjese acá. O como dice Jeremías 1.5, creo que Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y muchos dicen, amén, dice, me llamó las naciones, porque me vio que era un guerrero y una guerrera, una princesa de Dios. No, amado, no vio nada de verdad de eso. Porque incluso desde el mismo salmista en nuestra parte dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí fuimos concebidos en pecado. Y no porque había fornicado la mamá de David. Es que ya tenemos. Entonces, cuando Dios nos vio, incluso en el vientre de nuestra madre, ya vio que había pecado. Entonces no me puede decir que el preconocimiento de Dios está relacionado con la fe o con un acto que yo voy a hacer. Dios que ve, dice, me has conocido. El sentarme, el levantar. Claro que Dios lo conocía. Por eso fue a decirle, esa oveja eras tú, David, pecador. Arrepiente de tus pecados. Y te voy a perdonar, pero te voy a decir algo. El reino va a caer. Todo. Por tu pecado se van a pasar a tus hijos. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. Pero hay consecuencias, como vimos el Salmo 137. Hay consecuencias. Quizás tus hijos, los pecados de los padres, bueno, pero los hijos, pues yo me digo, los hijos pueden frenar eso. Dan a tiempo, no sean como vuestros padres. No es que Dios ve, dice algo así, algo, quizás, ¡ay, qué lindo! Me enamoré, lo voy a elegir. A la princesa. No, no es así, amado. No nos elige por nada bueno, Deuteronomio capítulo 7. No hay nada. Entonces, ¿qué es esta palabra que Dios me conoció? Que dice ahí el salmista, conocido me sentarme, me levantar, me has entendido de lejos mis pensamientos. Escudriñame, porque Él nos conoce. Que tuvo que amarnos en Jesucristo. Fíjate la palabra en Amós capítulo 3, versículo 2, dice, aparece como, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós capítulo 3, 2. Entonces, ¿qué es amar o conocer? Que aparece ahí, creo que la palabra es Yadá, si no me equivoco. Tiene que ver una relación íntima, con amor eterno te he amado, o con amor eterno, te he conocido eternamente. Por eso el Señor Jesucristo dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, ginosco. No hay relación con ustedes. Entonces cuando Señor me has conocido, no tiene que ver que Dios dice, a ver, voy a conocerlo, a ver qué tal, me parece que me va a servir. Sí. No, amado, Dios no anda viendo a ver si eligiendo, a ver, como un respuesta de no. Sabe que todo de verdad, es verdad, estamos muertos en delito y pecado. Es más, la salvación es por gracia. Es más, dice que hay un remanente salvo por gracia. No un remanente porque Dios miró en su presencia y eligió que tenían algo bueno. Es por gracia toda la salvación. Entonces, Dios me ha conocido, o sea, Dios conoce a los que son suyos. Dice, Dios me conoce. Creo que es 2 de Timoteo 2, 19, por ahí.
Dios conoce a los que son suyos. Pero ¿sabe que la que dice la segunda parte del versículo? Apártese de impiedad todo aquel que le conoce, que le invoca, o que dice que el Señor lo conoce. Entonces, si dice que Dios los conoce, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Por qué será? No sé si usted ha visto alguna vez esos pastores que Dios, no sé cómo es que hacen, e incluso hay cuentos de ellos que ellos cuentan. Usted que se va a dormir y dice, ahora así ya está. Él cuenta. 98, 99. 99. Me falta una. ¿Cuál? La que tiene la pintita acá y acá y acá y acá. Y la que... Porque conoce cada ovejas, las que son de él. Es así, no tiene una relación íntima con nosotros. Sabe cada pensamiento, amado, cada lágrima, cada pensar, cada cosa que hay de nosotros, las conoce. No es que solamente creímos en un Dios, sí, que me perdona mis pecados, ya está. No, él no se trata con eso. Por eso cuando dice, conoce al Señor y está en el Señor, tiene que tener una relación con el Señor. Tiene que haber esa relación. Si dice así, tú me has conocido, o sea, tú me has amado, tú me conoces, incluso Él vela cuando dormimos. Es algo que yo trabajo también con ese tema. Pero Dios nos conoce, amado, a cada uno de nosotros. Entonces, este preconocer, o es conocido, algunos lo conocen con la presciencia. No voy a hablar mucho en las posiciones sobre estas cosas porque podemos entrar en la materia del arminianismo, del molinismo y bueno, de los reformados de nosotros, ¿sí? Pero esto no es una mera percepción, vamos a decir, de eventos que tienen lugar con vamos a decir, con ciertos sucesos o acciones. Acá lo que se utiliza en las escrituras tiene una relación vamos a decir, con las personas. Dios conoce por anticipado, pero no las acciones, sino a las personas. Por eso el autor dice, tú me has conocido, no has conocido mis acciones. Ejemplo, que diría así el Salmo, tú has conocido que yo iba a aceptar a Jesús. No, tú me has conocido, nos conoce a nosotros. Y porque nos conoce a nosotros es que podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Entonces fíjese que la relación tiene que ver con las personas y no con las acciones. Y porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo es que nos predestinó. ¿Por qué? Porque sabía que lo que iba a ser el pecado. Entonces este conocer que dice el salmista en su teología, podríamos decir que está aplicando a su vida, porque amado, escuche bien lo que le voy a decir, no estamos aprendiendo teología acá, porque ya la sabemos esta, No es la primera vez que en esta iglesia se habla esto. Hace años que lo hablo yo esto. Muchos ya han escuchado hasta el cansancio. Esto. Ya lo sé. Bueno, ¿usted lo sabe? Bueno, ¿lo practica entonces? Dígame si lo practica, porque si usted ya conoce la omnisciencia de Dios, usted sabe que Dios le está mirando todo el tiempo, ¿por qué no vive conforme a eso? Y si conoce que Dios en su presencia le conoce y Dios le ama, ¿por qué no se aparta de la iniquidad y de la maldad? Porque Dios dice que le ama y Dios tiene una relación personal. No es teología propia de conocer a Dios. Estamos hablando que Dios ya no conoce a nosotros. Es que nosotros nos conozcamos. ¿Y cómo podemos conocernos a nosotros? Cuando conocemos a Dios, si de verdad estamos reflejando la imagen de Cristo. Entonces, haríamos bien que decir esto en el día de hoy. Examíname, Dios. Esos pecados ocultos que están, que incluso ni los puedo ver. Porque, amado, el pecado es muy astuto. Se esconde, se escapa, se te transforma, es hipócrita, miente, se disfraza de falsa piedad. Tiene muchos disfraces el pecado. Pero a Dios no se le puede escapar. Dios conoce cada cosa, en ese preconocimiento, o en ese amor que tiene, o ese afecto que tiene por nosotros. Dios nos ama, Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos, como dice Pedro, según la presencia de Dios Padre. Entonces, eso es elegidos, no tiene que ver con que Dios vio a estos
cristiano o estas personas y vio que iban a levantar su mano, ¿sí? Sino que fue que Dios tenía una relación amorosa antes de la fundación del mundo, pero en Jesucristo, que nos amó y nos predestinó. ¿Ve? Has entendido desde lejos mis pensamientos, desde la eternidad, podría decir, que el Señor ha entendido, ha conocido. Amado, en una parte, dice el salmista, porque yo ya me pasé de obra casi, ¿no? Fíjese, hay una parte que me llama la atención, que es el versículo 9, creo, y 10. Escuche que dice, esto está escrito, vamos a decir, poéticamente, una metáfora, pero fíjese lo que dice. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo número 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las alas del alba, dice ahí. O fuera, lo que está diciendo es que el salmista, si fuera de alguna forma, porque es metafórico, esto es poético, me pudiera subir, vamos a decir, a esos rayos de luz o del alba. No sé si vieron esos rayos de luz que aparecen de un extremo hacia el otro extremo, o sea, por toda la Tierra que aparece. Eso, amado, aparece a una velocidad de 300.000 kilómetros por hora. ¿Sí? Desde el primer rayo de la aurora que aparece ahí, que aparece del horizonte, que se llena de esa luz y va hacia otro extremo, el salmista está diciendo de alguna forma, no sé si lo sabría en esa época, pero él dice, si fuera posible que a 300.000 kilómetros por hora yo me pudiera subir, ¿ves? Cuando se levanta, eso usted que ve así, eso es automático, y llenó todo, no es que va a tardar 2 o 3 días en que salga, eso es automático. Pero si fuera posible, a 300.000 kilómetros por hora, que sale eso, me pongo acá, y fuera como Flash, ¿vio ese superhéroe? Y lo hago allá, cuando llega, lo está esperando. ¿Vieron ese dibujito del coyote y que le quería robar una oveja a un perro que tenía los ojos tapados, así, y lo cuidaba? Y en un momento se escondía, ¡tuc! O el gato Tom, y siempre se escondía y estaba el perro del otro lado, cuando nunca vieron ese dibujo que se levantaba y estaba. No hay lugar donde se pueda esconder. El salmista dice, si yo pudiera hacer eso, irme de un extremo a otro, incluso subirme al cielo, abajo, el agua, ahí está el Señor. Es imposible salir del alcance de su mano. Dios está en todos lados. No hay lugar. Para esto, escuche, para el cristiano es causa de gozo. Saber que incluso en las aflicciones, en los sufrimientos, en donde usted va, que tenga miedo, el Señor está. Pero para el pecador es causa de terror. Si usted no está, si usted no ha venido a Cristo, mire lo que dice Apocalipsis, amado, en el capítulo 6, versículo 15, hablando de los sellos. Fíjese, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No hay un lugar, amado, que usted se pueda esconder en el día del juicio. No va a haber lugar que usted quiera meterse o esconderse, incluso en ese lugar, todo lugar. No estamos hablando de panteísmo, estamos hablando de que el Señor es soberano. No va a haber lugar en el día, pero para nosotros, ni en la oscuridad, no, en el día ni en la oscuridad, es decir, en el día del juicio, no va a haber lugar donde esconderse, amados, porque Dios va a traer toda obra, como dice creo que en Romanos capítulo 2, si no me equivoco, va a traer toda, escuche, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuántas veces se le ha predicado a usted el evangelio? ¿Cuánta más luz tiene que este salmista que no conocía tanto como vamos a hacer el día de mañana? Ellos eran salvos de alguna forma por una revelación. Y ojo si usted escuchó el evangelio, porque mañana, si usted de verdad no quiere participar del día del Señor, no quiere estar, no lo haga, pero no se atreva a escuchar el día de mañana, porque mañana tengo que hablar duro. Porque esos hombres amados murieron con una pequeña revelación
que apenas tenían. Pero aún así, viendo medio oscura, algunos fueron salvos creyendo en la palabra de Dios. Tengo que hablar un poco del capítulo número 7 de nuestra confesión de fe bautista del año 1689, donde hablo de ese pacto que progresivamente, y con esa progresión de a poco que Dios le iba dando, ellos tenían que creer. De alguna forma miraban, indagaban, escudriñaban de una salvación que no entendían bien a dónde estaba o qué pasaba. Pero usted tiene toda la revelación completa y aún así se atreve a rechazar al Hijo de Dios. Entonces, amados, escuche, preste atención. De verdad, hoy es un tiempo de gracia. Yo podría estar haciendo otras cosas, amado. Como decimos siempre, qué ganancia hay para nosotros repetir vez tras vez, porque pensamos, confiamos que el Señor de alguna forma en su misericordia, en su gracia, nos atrevemos, Señor. Y si hubiera uno, y si hubiera dos, Señor. Pedimos y clamamos como Moisés, Señor, ¿qué dirán de usted si usted lo destruye? Un tiempo más voy a dar vuelta. ¿Y usted qué hace? Perdón que se lo voy a decir, pero bobea y pierde el tiempo. Mientras uno está intercediendo contra un Dios airado que se lo quiere comer, se lo quiere devorar. Usted piensa que el Señor es Papá Noel, no sé quién es, o el jojo ese del día 24, el niño Jesús que no le va a hacer nada. Amados, cuando usted puede contemplar estos atributos de Dios, por lo menos estos dos, porque no me dio tiempo de hablar de otros más que tengo ahí, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que dice que todas las cosas están escritas. Mire, tengo un montón de cosas para hablar y me pasé de una hora ya. Pero en el versículo 16, cuando usted ve que dice, mi embrión vino en tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabe qué está hablando ahí? Amado, es una materia que a muchos no les gusta, el preconocimiento y la presciencia de Dios y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Eso que estaban escrito en el libro de la vida significa que Dios es un decreto eterno e incluso decretó cada acción que iba a hacer usted. Y usted dice, no, esto me vuela la cabeza. Cada acción de nuestra vida, y siento como agentes morales y responsables y libres que tenemos, Dios no viola nuestra facultad y nuestra libertad. Pero en sí, de verdad, al venir en Jesucristo nos hace libre de nosotros, de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que le podamos servir. En eso que aparece que dice, qué lindo, me gusta esta frase. No, amado, es más profundo. Es más profundo de leerlo así. Mi embrión vino en tus ojos y en tu libro estaban escritos. No, amado, mi embrión vino en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Decreto eterno. Todo lo que estás viviendo, Dios lo decretó. Y sin violar ninguna acción tuya como agente libre. ¿Para qué? Para tu propio bien. ¿Para qué? Como dice, para guiarte al camino eterno. Entonces, cuando decimos, oh, Dios predestinó, Dios decretó, entonces yo no soy responsable. Amado, no es así. Dios nos liberó de nosotros mismos, podríamos decir, para que esas acciones que están ahí, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero para buenas obras. Cuando lea eso, no lo vea, qué lindo, estaban escritos en el libro todas las cosas que fueron formadas, es que Dios ya decretó todas nuestras obras que vamos a hacer para que le glorifiquemos. Véalo así, porque a mí no me da tiempo. Entonces todo ese pensamiento, propósito, meta, todo lo que estaba ahí ya fue predestinado y decretado por Dios. Cuando usted entiende esto, usted no puede seguir viviendo como antes, amados. No puede seguir viviendo una vida porque el aire es gratis. Usted tiene que sacarle jugo a cada tiempo que tiene y sin dejar de hacer lo que está haciendo en esta vida. Pero usted no puede hablar del decreto de Dios. Yo podría ponerme a hablar, también tengo que hablar acá de la providencia de Dios y otras cosas. Pero que con esto creo que baste para poder hacerle entender, amados, que Dios tiene, incluso si usted le salvó, tiene una relación. Usted tiene una relación personal, no tirarle besitos a Dios, sino vivir una vida para Dios, porque Dios conoce cada acción de nosotros. Entonces es importante, aunque cuando hablamos de Dios me conoce, no se jacte de que Dios le conoce porque usted iba a ser una herramienta útil en sus manos. Ni yo, amado, yo conozco mi vida antes de venir a Cristo. Y sé quién era. Y sé por gracia que me levantó de donde estaba. Me sacó del lodo donde estaba. Me limpió.
De alguna forma podríamos decir, en una forma mundana, me dio una oportunidad. Lo digo hace años. Yo era un hombre que cantaba una canción en inglés, Camino al Infierno. Y yo vivía cantando, decía así, todo el tiempo. Vivía cantando cosas del mundo. Dios me liberó, amado, para que le pueda adorar y glorificar, no con la boca, sino con mi vida. Entonces Dios nos conoce. Si de verdad usted cree de verdad que es salvo, bueno, viva conforme. Tenga en cuenta que Dios siempre, la omnipresencia, la omnisciencia, Dios está caminando ahí, como, a mí me gustaría que Dios estuviera como una antorcha. O Dios me gustaría que fuera como una nube. Dios está ahí en todos lados, amado. Entonces viva una vida presente ahí conforme a eso. Tenga en eso de que Dios de verdad nos está mirando. Y haya consuelo como cristiano, de verdad, que eso también le sea como una guarda y se cuide cuando estemos ahí, porque si usted supiera que está Dios sentado ahí, no estaría viviendo, hablando, diciendo cosas, porque no le falta respeto al Señor, pero cuando le gusta conocer teología propia, pero Dios dice que está en cada lugar, entonces ¿por qué seguimos a veces? Y esto es para todo, amados. Entonces que tengamos presente, si Dios nos conoció, nos escogió, y nosotros somos un remanente escogido por gracia, que podamos vivir conforme a esa presencia divina. Pero hablamos de presencia divina, hablamos de un amor que Dios nos tiene, no que Dios vio algo dentro de nosotros. Dios nos escogió en Jesucristo. Sí, es verdad, antes de la fundación del mundo, pero no es porque previó algo bueno que iba a haber, solamente hizo para la gloria del mismo, o sea que nos salvó, pero no por, vamos a decir, por algo, causa o un mérito que yo me quiera atribuir a mí mismo. Entonces cuando vemos este salmo, podría hablar de muchísimas cosas, amado, de muchísimas cosas que me quedaron por hablar acá. Este salmo sí está titulado como omnipresencia y omnisciencia de Dios, pero está en la omnipotencia de Dios también. La santidad, gracias por eso me acuerdo, me faltó eso también. La omnipotencia, que Dios creó todo, la santidad, como decís vos también. La santidad, fíjese lo que dice al final. Versículo 19, dice así. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigo. Examíname, oh Dios, y me conoce mi corazón. Escuche, si usted es una nueva creación y si Dios dice que tiene una relación de amor con usted, escuche lo que voy a decir. Pues dice, amarás a tu enemigo. Claro, pero no podemos amar los pecados de nuestros enemigos. Podemos amar y perdonar en Cristo, como Él nos amó, pero no amó nuestros pecados Cristo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, si Dios es santidad, Dios no ama el pecado, amado. Dice, no, Dios ama al pecador, algo así dice, ¿no? Sí. Aborrece el pecado. No, amado, fíjese, Dios está irado todo el día contra el pecado. ¿Y cómo es nosotros? Bueno, si nosotros tenemos los atributos de Dios, o sea, estos atributos comunicables, ¿sí? Vamos a aborrecer el pecado. Vamos a aborrecer el pecado. Vamos a aborrecer las acciones de las personas. Fíjese, Dios está irado. Y nosotros también, si somos hijos, debemos estar enojados. No podemos decir, jaja, no nos podemos reír, incluso participar de las obras de las tinieblas. Si decimos que el Señor, y a lo último, como que el salmista parece como que tanto diciendo que Dios los va a juzgar, porque en su santidad Dios va a juzgar esto, ¿sí? Y él se atreve a decir, bueno, pruébame también a mí, no sea por las dudas que yo estoy hablando de estas personas, examíname. ¿Ves? Una persona, como dijimos, sincera, una persona que no es hipócrita. Quiere que el Señor lo pruebe. ¿Qué es probarlo acá? Es como usted pasa el fuego por el oro por fuego para ver si sale algo, para si hacer, creo que la palabra es dokimazo, ahí en el griego, acá no sé cuál será en el hebreo, pero es pasar, a ver si puedo pasar. ¿Ves? Es así. Nosotros debemos examinarnos, amados.
Porque Dios está mirando, Dios está escudriñando cada cosa que hay en nuestro corazón. No hay un lugar que el Señor no conozca, ¿sí? Él conoce cada acción de nosotros que hay. Escuche lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Voy a tratar de cerrar con esto porque me pasé. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído los que los profetas dicen, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hay un lugar, dice el Señor, que te puedas esconder en algún escondrijo que no lo te vea? ¿Acaso yo no lleno el cielo y la tierra? Es hermoso esto, amado, para nosotros como cristianos, saber que en la situación que estemos, en la aflicción, o cuando pasemos por el Señor, levantar la mirada y decir, usted está ahí, Señor, ¿no? Está presente, Señor. Y no porque nosotros nos creamos inocentes o algo. Saben que a veces nosotros cometemos pecados, queremos vivir una vida conforme al Señor. Y a veces pecamos, pedimos perdón, pero a veces subimos aflicción por causa de Cristo. Pero saber que está presente. Por eso fue la causa de muchos mártires, amados, sabiendo de que Dios estaba presente, podían afrontar muchas situaciones, fuego, muerte, espada, aserramientos, persecuciones, hambre, martirios, persecuciones de Satanás, de demonios, propios parientes, maridos, mujeres, hijos e hijas. Y muchos de esos, amados, como dice en hebreo, no fueron dignos, ¿no? La tierra no fueran dignos, amados, porque dejaron unos testigos que ellos vivieron una vida conforme a lo que ellos creían, porque conocían a su Dios. Y es más, le pedía, tú que me conoces, examíname, no vaya a ser que yo me vaya a estar engañando, amados. Vimos una época donde muchos, amados, creen tener el traje de cristiano, pero viven una vida hipócrita, amados. Que el Señor le haya hablado, es mi deseo, y que usted se examine en el día de hoy y sea hallado aprobado, pero no por sus obras, sino por haber confiado en Jesucristo y haber sido regenerado, y que su Santo Espíritu lo esté guiando ahora y lo esté santificando por el lavamiento de la palabra, porque el poder del Todopoderoso Omnipotente está sobre usted, limpiándole, santificándole, apartándole, y usted se esfuerza también, no solamente diciendo, bueno, la responsabilidad de Dios, usted también debe ser un varón, una mujer, un hombre, un cristiano, una cristiana. Fíjese, para cerrar, ya lo digo hace rato, el progreso peregrino. ¿Usted cree que Bunyan se le cayó la mochila y quedó ahí? No, amados, se le cayó la mochila, le vino Napoleón, peleó, tuvo que pasar por muchas cosas, hasta cuando él no llega hasta el final, incluso en el final se le aparece a Napoleón, dice, nos vamos a encontrar de nuevo. No, amado, hasta el final, combatiendo y peleando ardientemente por la fe. Todavía no hemos entrado al descanso eterno. Hay una pelea, hay una lucha, pero el Dios que todo lo ve está presente, es omnisciente, está viendo cada cosa. Así que mi deseo es ese para el cristiano, que se aliente y que se esfuerce. Y si usted no ha venido a Jesucristo, hoy es un tiempo de gracia, porque Dios ha establecido un día donde juzgará a los vivos y a los muertos, y ninguna cosa oculta quedará encubierta de los ojos de Él. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos por este salmo que estuvimos viendo, Señor. Gracias, Señor, por habernos hablado, porque no es palabra de hombre, Señor, es palabra de usted que sale y emana, Señor, de su palabra que nos ha dejado, Señor. Gracias, Señor, porque llegará un momento, Señor, donde ya el hombre piensa que tiene tiempo, pero ya no habrá más tiempo para él. Se acabará como un carretel de hilo. Se terminará y ese día se encontrará con su Creador. Le pedimos, Señor, que usted nos siga guardando en su santo amor, Señor, porque usted nos amó antes de la fundación del mundo. Le pedimos que seamos cubiertos y cuidados por su amor, Señor. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.